Hola a todos, mi nombre es Juan Enrique Ligoy, soy kinesiólogo intensivista, trabajo en Clínica Indisa, en la UCI de adultos y además formo parte de la Sociedad de Medicina Crítica y Urgencia Red Intensiva. El objetivo de estos videos, van a ser 3 videos, es analizar o revisar la experiencia y la literatura que existe hasta el momento sobre el destete ventilatorio en el paciente COVID, que es escasa, pero algo hay. El destete ventilatorio vamos a verlo en 3 fases. Primero, este primer video va a ser sobre características funcionales y estructurales y parte de la evolución de la enfermedad para entender el destete, cómo influye esto en el destete ventilatorio. Un segundo video sobre la prueba de ventilación espontánea y algunas pruebas predictoras también del destete. Y el último video va a ser sobre extubación. Entendemos el destete ventilatorio como definición es el proceso que involucra prescindir del soporte mecánico, pero está estrechamente vinculado también a retirar la vía aérea artificial, el tubo orotraqueal, que finalmente es lo que más genera morbilidad, ya sea riesgo de infecciones o daño laríngeo. Entonces esos procesos van estrechamente vinculados, se entiende como parte del mismo, pero son 2 subprocesos que tienen factores de riesgo específicos independientes. Por eso es bueno entender eso y analizarlo en 2 videos distintos. Analizar la evolución natural de la enfermedad. Bueno, ya es conocido, es sabido que la fase de incubación puede durar hasta 14 días, tiene una mediana de 5, que luego la mayor parte de las personas hace una fase de viremia que dura 7 días como mediana. Ahí existen síntomas menos graves, parecidos a una influenza, y la mayor parte de las personas se quedan ahí, entre el 80 y el 85% de las personas que se contagian. Sin embargo, entre un 15 y un 20, estos son valores aproximados, inician una fase pulmonar que se inicia con la disnea al terminar la fase de viremia, y esto involucra consultar o ir a la urgencia, ¿no es cierto?, por el problema de la disnea, limitación en la actividad. De ahí hay un porcentaje de este 15-20% del total que requieren hospitalización en UCI y que hacen distrés respiratorio o generan un distrés respiratorio agudo. Estos son menos de un 5%. Sin embargo, ahí aumenta bastante la morbilidad y el riesgo de mortalidad. Los pacientes que ingresan a la UCI, generalmente la mediana es de 3 días después del inicio de la disnea, realizan síndrome de distrés respiratorio agudo y ahí cualquier cosa puede pasar. Estos pacientes realizan una hiperrespuesta inmunológica, una hiperrespuesta macrofagocítica, una tormenta de citoquina, piroptosis celular, hipercoagulabilidad también. Y en este proceso, en este periodo, puede el usuario también infectarse. Generalmente se coinfectan con gérmenes multiresistentes dentro de la UCI y todo se complica, puede haber una falla multisistémica. La verdad cuesta mucho sacarlo. La tasa de mortalidad en los pacientes COVID ventilados es importante, bastante alta, por eso la mayoría de los destetes en este contexto son difíciles y ahí vamos a ver también por qué. Hay un porcentaje obviamente que esperamos que cada vez sea mayor, que sale con éxito, que logra destetarse y requieren harto cuidado y harta demanda de cuidado físico, respiratorio en general por parte del equipo. Sabemos que los tiempos de destete en este tipo de pacientes son prolongados. El promedio, la mediana, en Lombardía fueron más de 1.500 usuarios evaluados entre marzo y mayo del 2020 en Lombardía, fue una mediana de 10 días, pero el 25% de esta muestra superaba las 2 semanas. Y hay muestras más pequeñas, series por ejemplo en el General Hospital de Boston, en Massachusetts, que tenía una mediana de los pacientes ventilados de 16 días, que es cercano a lo que nosotros conocemos acá en nuestro país. Se parece mucho a otras series que tenemos en distintos lugares del mundo. 16 días de mediana, o sea, no es menor. El contexto que existía antes, ¿no es cierto?, que se establecía que solamente un 30% de los destetes eran difíciles o prolongados, esta subpoblación, ¿no?, tenía una mortalidad del 25%, ha cambiado. Los pacientes ventilados COVID tienen una mortalidad elevada, que va entre un 55 y un 85%, bastante
alta. Esto también, sobre todo al inicio de la pandemia, por el exceso de demanda de los servicios sanitarios que colapsaron, que influyó bastante, y la idea es que esa cifra vaya bajando y parecerse a lo que existía antes. Pero eso es lo que tenemos hasta el momento de los reportes de la literatura, de la evidencia que existe, es entre un 55 y un 85% de la mortalidad de pacientes COVID ventilados. No deja de ser, es bastante importante. Por eso es importante analizar el destete en este tipo de pacientes. Alteraciones funcionales y morfológicas de estos pacientes, que no son exclusivas de los pacientes COVID, pero sí se dan en una alta incidencia en estos pacientes. Un porcentaje importante de pacientes COVID tiene alteraciones de la difusión pulmonar. Al finalizar su hospitalización presentan alteraciones en la prueba de la difusión del monóxido de carbono y también alteraciones radiológicas con patrones fibróticos. Entre un tercio y la mitad de los usuarios con COVID que se ventilan presentan estas características. Entonces, durante el destete nosotros vemos pacientes que obviamente van a tener limitada la capacidad pulmonar total, que van a tener una alteración no menor en su estructura pulmonar, aumento de la resistencia pulmonar, un pulmón más restringido, frecuencias respiratorias más altas, volúmenes más pequeños. Esto se suma también a los problemas de la microangiopatía y de la debilidad adquirida en UCI, que también es importante mencionar. Los pulmones, bueno, después de una semana de ventilación se organizan y empiezan a tener estos patrones empedrados, fibróticos y algunos francamente ya con canalización. No es poco común verlo. Entonces entender estos fenómenos es importante para entender que el destete no va a ser fácil y tolerar cierto patrón que no va a ser normal. Lo que es gases arteriales y patrón respiratorio tenemos que tolerar un poco más porque sabemos que son pulmones ya dañados y la mitad va a tener un patrón fibrótico. En relación a los microtrombos, la microangiopatía por COVID que se produce a nivel de los capilares alveolares no se detecta en el angiografía. Entre un tercio también la mitad de los pacientes presentan estas características. Hay una serie de, por ejemplo, estudios histopatológicos en 21 cadáveres que, si bien una muestra pequeña, es muy interesante y mostró que el 45% de los pacientes que fueron evaluados presentó microangiopatía trombótica a nivel de los pequeños capilares alveolares. Y sabemos también que entre un tercio y la mitad presenta fenómenos de trombosis venosa y de tromboembolismo pulmonar. Es un dato no menor. Y esto a pesar de la tromboprofilaxis, de la anticoagulación. Sabemos también que un porcentaje importante de estos usuarios desarrollan debilidad adquirida en UCI. La debilidad adquirida en UCI no es menor. Acá hay un estudio, una serie en el hospital de Leuven, en Bélgica, donde se midió a 50 usuarios del MRC SAM-Score al despertar, al egreso de la UCI al egreso del hospital. Al despertar, el 72% de los usuarios tenían un MRC SAM-Score inferior a 48, o sea, tenían debilidad adquirida. Y al egresar de la UCI, un 52, o sea, un poco más de la mitad. No es menor. ¿Esto en qué impacta? En la movilidad funcional, también en el pronóstico y la morbilidad. O sea, un usuario que sale débil, que sale con alteración de la fuerza y la movilidad funcional de la UCI, tiene más riesgo de reingresar a la UCI, también de morir en el hospital, y si sale, bueno, va a tener una peor calidad de vida. Entonces es importante analizar esto. Al lado de estas barras están las cajas con las medianas en relación a la movilidad funcional, medidos con el IQ Mobility Scale. Tenemos el cajón gris, que es el total, con una mediana de 2,5. De 0 a 10 va esta escala de IQ Mobility Scale, siendo 10 una marcha independiente y 0 nada, sin actividad. Y tenemos el cajón del medio, que no se ve el color, debiese ser azul, pero coincide ahí con la mediana. Son los pacientes COVID que presentaron debilidad. Estos tenían una mediana en el IQ Mobility Scale de 2, o sea, se trasladaban. 2 significa que los trasladan en forma pasiva desde la cama a un sillón. Y los que no presentaron debilidad, que fueron 24 en esta serie, esto al egresar de la UCI, el cajón verde, todos tenían una mediana de 6, es decir, hacían marcha estática al borde de cama. Es bastante distinto las dos realidades. Es importante entonces el trabajo y la prevención de la debilidad adquirida en UCI en estos pacientes. Bueno, esto en relación a lo que se refiere a
a las características de estos pacientes, algunas características que pueden influir en el destete. Siempre si existe una duda pueden escribir a este mail ligoich@gmail.com y los invito a que revisen la página de la Sociedad Chilena de Medicina Crítica y Urgencia Radiointensiva para que vean los cursos que constantemente se están desarrollando y las actualizaciones que tenemos. www.radiointensiva.cl. Están cordialmente invitados.